Hola, muy buenos días. En esta ocasión hablaremos de lo que es la sociedad anónima. La sociedad anónima es un tipo de sociedad mercantil existente bajo una denominación social y cuyos socios tienen una obligación limitada al pago de acciones o aportación en el capital social. Es el tipo de sociedad mercantil más usada y común en México, empleándose, por ejemplo, para la agricultura, ganadería, finanzas. La sociedad anónima es una de las más populares y de mayor importancia, a la cual recurren tanto personas físicas como morales para formar una empresa y así realizar actos de comercio. Tanto mexicanos como extranjeros pueden constituir sociedades anónimas, siempre que se sujeten a lo que está dispuesto en la Constitución, la Ley General de Sociedades Mercantiles, el Código de Comercio y demás disposiciones de la legislación mercantil. Características de la sociedad anónima. Debe tener un mínimo de 2 socios y que cada uno de ellos tenga al menos una acción. El capital se divide en acciones. La responsabilidad de los socios o accionistas se limita al pago de las acciones. Se constituye con un capital mínimo de 50,000 pesos. Es obligatorio reservar el 5% de las utilidades anuales hasta que se llegue al 20% del capital social fijo. Las sociedades anónimas se constituyen ante federatario público por 2 o más personas físicas, autónomas o morales, que aportan dinero u otros bienes para conformar el capital social. Los derechos de los accionistas se dividen en económicos y corporativos. El órgano de mayor jerarquía de las sociedades anónimas es la asamblea de accionistas, que pueden ser ordinarias o extraordinarias dependiendo de los asuntos a tratar. Al menos debe realizarse una asamblea ordinaria al año. Su órgano de administración puede ser unipersonal, administrador único o colegiado o el consejo de administración. Asimismo, es obligatorio tener un órgano de vigilancia, en este caso es un comisario. En los estatutos sociales de la sociedad anónima se contemplan gran variedad de reglas como las restricciones a la transmisión de acciones o reglas a la venta compartida de acciones a terceros. La denominación social es la palabra o palabras que van a identificar a una sociedad. De acuerdo al artículo 88 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, esta se forma libremente, pudiendo emplearse cualquier palabra o frase, siempre y cuando la denominación sea distinta a la del resto de las sociedades. Asimismo, será necesario agregar la frase sociedad anónima o su abreviatura SA. El objetivo es que terceros puedan identificar el tipo de sociedad de la que se trata, de forma de que, en caso de insolvencia, sepan que los socios no responderán con todo su patrimonio a las deudas, sino de acuerdo al monto aportado al capital social. Ahora bien, hablemos de la solicitud de autorización de uso de denominación o razón social. Esta tiene como finalidad obtener de la Secretaría de Economía la autorización para que una sociedad pueda usar una determinada denominación que no esté siendo usada ya por otra sociedad o bien que no sea similar a una que ya sea existente. Este trámite se puede realizar en línea ante la Secretaría de Economía o de forma presencial. El objeto social dentro de la sociedad anónima es el conjunto de actividades y actos de comercio que se llevarán a cabo y sean conforme a lo establecido a la ley. Para la constitución de esta sociedad se requiere mínimo de 2 socios, y dentro de estos encontramos a los socios fundadores. Estos se encargan de redactar y depositar en el Registro Público de Comercio el programa que se refiere al procedimiento de suscripción pública. Ya que sabemos quiénes son los socios fundadores, es importante hablar de los bonos del fundador. Estos son los derechos de los fundadores en la sociedad anónima. No pueden exceder del 10% de utilidades ni durar más de 10 años, y solo se pueden pagar una vez que los accionistas han recibido dividendos al menos del 5% del valor nominal. Para poder acreditar dichos derechos, se deben expedir títulos especiales denominados bonos del fundador, tal como lo marca el artículo 106 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Los bonos del fundador no se computan en el capital social, tampoco autorizan a los tenedores a participar en la disolución de la sociedad ni para intervenir en su participación. Los bonos del fundador solo confieren el derecho de percibir la participación en las utilidades que el bono exprese y por el tiempo que en el mismo se indique, tal como lo señala el artículo 107. El artículo 108 nos habla del contenido. En primer lugar tenemos el nombre, nacionalidad y domicilio del fundador. 2. La expresión bono de fundador con carácter visible. 3. La denominación, domicilio, duración, capital social y la fecha en la que fue constituida. 4. El número ordinal del bono y la indicación del número total de bonos emitidos. 5. La participación que corresponda al bono en las utilidades, tiempo durante el cual debe ser pagada. 6. Las indicaciones que conforme a las leyes deben contener las acciones por lo que hace a la nacionalidad de cualquier adquiriente al bono. Y 7. La firma autógrafa de los administradores que deben suscribir el documento conforme a los de estar. Ahora bien,
Hablemos de la responsabilidad limitada que tienen los socios. En términos jurídicos, la responsabilidad es la obligación de responder por el cumplimiento de un deber o de otra obligación. La responsabilidad, por lo tanto, implica la reparación de daños y perjuicios causados como consecuencia de un acto cualquiera que sea su origen. Los socios tienen la obligación de responder de manera subsidiaria por las deudas sociales, aunque el monto varía dependiendo del tipo de sociedad. En el caso de las sociedades anónimas, los socios solo responden con el patrimonio por las deudas de la sociedad hasta el monto de sus acciones. Ahora hablemos de las formas de constitución. La Sociedad Anónima en México, a diferencia de otras sociedades mercantiles, contempla dos procedimientos para su constitución. El primero de ellos es la constitución simultánea o por comparecencia ante federatario público, y la segunda es la constitución sucesiva o por suscripción pública. La constitución simultánea o por comparecencia ante federatario público es la forma más común de constituir una sociedad anónima en México. Los socios fundadores deben comparecer ante un federatario público que realice la protocolización de la escritura constitutiva de la sociedad. Una vez hecho lo anterior, deberán inscribir la escritura constitutiva ante el Registro Público de Comercio. Asimismo, esta escritura es necesario que contenga una serie de cláusulas. De acuerdo al artículo 91 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, consisten en especificar la parte exhibida del capital social, especificar el número, valor nominal y naturaleza de las acciones, determinar los intereses constructivos para los fundadores, nombrar a uno o varios comisarios. De igual forma, se debe de indicar la forma, términos y condiciones en que se ha de pagar la parte insoluta de las acciones. Y, por último, señalar tanto las facultades de la Asamblea General de Accionistas como los términos y condiciones para que ese órgano delibere. La constitución sucesiva o por suscripción pública contempla los mismos requisitos que la anterior, pero suceden en diferente orden. Primero, los socios fundadores deberán depositar por duplicado en el Registro Público de Comercio un proyecto de estatutos que contenga las cláusulas con los datos referentes en los artículos 66 y 91. Dicho proyecto queda aquí para su posterior exhibición a terceros con el objetivo de que se adhieran otros socios. Las personas que se quieran adherir deberán suscribirse en el Registro Público de Comercio y su solicitud deberá contener lo siguiente: nombre, nacionalidad y domicilio del suscriptor, número, naturaleza y valor de las acciones suscritas, forma y términos en que se obligue el suscriptor a pagar la primera exhibición. Se deben determinar los bienes con que se pagarán las acciones, la forma de hacer la convocatoria de la Asamblea Constitutiva, fecha de suscripción y la manifestación de la voluntad para aceptar los estatutos. Tras esto, deberán depositar en el banco designado las cantidades a aportar para el pago de sus acciones. Todas las acciones deberán quedar suscritas en un plazo de 1 año, contando a partir de que se depositaron los estatutos en el Registro Público de Comercio. Vencido el plazo, si no se han suscrito todas las acciones, los demás suscriptores quedarán liberados de exhibir las aportaciones prometidas para constituir el capital social. Por el contrario, si vencido el plazo se han suscrito todas las acciones, los socios fundadores podrán convocar la Asamblea Constitutiva. Por último, en dicha Asamblea Constitutiva, los socios aprobarán la constitución de la sociedad anónima y procederán a la protocolización ante notario público del acta constitutiva y de los estatutos, para posteriormente inscribirlos en el Registro Público de Comercio.